la segunda carta de Timoteo, y déjeme le comento que en comparación con la primera carta es una carta más personal a Timoteo, como que vienen cosas más directas, más personales, con indicaciones más precisas, órdenes más directas a Timoteo. En la primera carta Dios le habla a Timoteo y le da indicaciones generales para la congregación. Pero cuando iniciamos a leer la segunda carta, comienza con ese acto de amor manifestado en la manera como lo saluda, verdadero hijo en la fe, la manera como se dirige a él, la confianza que le tiene para hacerle saber sus necesidades, sus dolores, sus condiciones. Y pues Timoteo no era ignorante de las condiciones físicas en las que estaba Pablo, pero encontramos aquí unas diferencias, y encontramos nada más en lo que es la segunda carta de Timoteo, cuando menos 25 imperativos, 25 órdenes expresas, que no son sugerencias. No son sugerencias de si lo quiere hacer o no. Son indicaciones muy, muy precisas de lo que tiene que estar haciendo. Después en el capítulo 1 encontramos una frase muy, muy reiterativa, recurrente, y podemos decir que la palabra clave en el capítulo 1 es: no te avergüences, no te avergüences. No te avergüences de mí, no te avergüences de Dios, no te avergüences de Pablo, no te avergüences de mis cadenas. Hay personas que ya se avergonzaron de Dios y se fueron. Y nos mencionaban nuestros hermanos que me antecedieron los nombres de aquellos que eran Figelo y Hermógenes, que se habían avergonzado y lo habían abandonado. Pero también menciona a alguien que no se avergonzó de las cadenas de Pablo. Y son cadenas literales, hermano, no es solamente un mensaje metafórico cuando habla de cadenas. Cuando Pablo está en esa prisión mamertina, que ya nuestro hermano Josué nos describía tan pulcramente, ese lugar, ese pozo, donde solamente se abría una ventana en la parte de arriba por donde literalmente les aventaban las comidas, donde pasaban frío, humedades, olores, animales, insectos, y mucho frío, hermano. ¿Por qué le digo que mucho frío? Cuando Pablo le habla a Timoteo, y en esta segunda carta, en 2 ocasiones, cuando menos, la confianza que le tiene, y le dice: ven a verme, no te tardes en venir, pero cuando vengas me traes los libros y los pergaminos principalmente, pero tráeme el capote, porque tengo frío. Y Onesíforo ha estado teniendo cuidado de mí, no se avergonzó de mí, me buscó y me encontró. Hermano, buscar y encontrar es buscar intencionadamente, buscar y encontrar. No es nada más, no, pues yo lo busqué y pues no di con él y pues ya, ni modo. No, Onesíforo seguramente se empeñó en buscarle y en encontrarle. Entonces, nuestro texto está basado en el capítulo 2, y a partir del versículo 3 hasta el versículo 7, y vamos a leerlo, por favor, aunque voy a estar regresando para rescatar, reforzar, subrayar, enfatizar algunas verdades en el capítulo 1, pero vamos a leer nuestro verso, y voy a invitarle desde el verso 1 del capítulo 2, por favor, acompáñeme con su vista. Dice la Escritura: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera lo que te digo, iglesia. Considera lo que te digo. Considera, toma en cuenta
piensa y repiensa lo que Dios te está diciendo. Cada día en su palabra, cada día a través de testimonios, cada día a través de una exhortación, cada día a través de una predicación. Considera. ¿Qué significa? No lo veas solamente de pasada. Detente, medita, profundiza en cada palabra, en cada significado y pregúntale a Dios, ¿qué es lo que tienes para mí? ¿Qué es lo que tienes para mí? Y dice la última palabra, las últimas palabras del verso 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Cómo tener un ministerio, un trabajo en el Señor, un trabajo para el Señor, a tal grado que llegue a ser sacrificial? ¿Cómo tener un ministerio, un trabajo, un servicio a Dios que llegue a tal grado a ser sacrificial? ¿Qué significa sacrificial? Que esté dispuesto a morir, no solamente a sufrir, pero también a morir por nuestro Señor Jesucristo. A eso es llamado Timoteo, en medio de una iglesia apóstata, de una iglesia que ha rayado en lo herético, incluso una iglesia que se ha debilitado. Pablo le llama y quisiera Pablo despertarlo, probablemente, no sé cómo me imagino yo, que quisiera estrujar a Timoteo para despertarlo y hacerle consciente de la urgencia que tiene Timoteo de avivar un fuego. No solamente de que encienda. Hay por ahí esos cantos pentecostales que de repente manda el fuego y haz caer fuegos. Hermano, no, el fuego ya lo tiene usted. Dios ya le ha dado el espíritu, y no es un espíritu de cobardía, sino que es un espíritu de poder, de dominio propio, de temor, de poder, de dominio propio. Es un espíritu que ya le ha sido dado. Entonces no podemos decir que no vamos a poder esforzarnos, no vamos a poder realizar la voluntad de Dios. Tenemos entonces aquí la palabra de Dios, y el apóstol mismo Pablo, él dice, yo sé en quién he creído, y esto es tener fe, tener crédito, confiar, encomendar, guardar. Él sabe que Jesús es poderoso para guardar ese depósito, para cumplir sus promesas, sus promesas en la vida de su siervo fiel. Yo sé a quién he creído, estoy seguro, estoy convencido, puedo descansar, tengo la certeza interna para obedecer, para pensar, para persuadir, que Él es poderoso. La palabra poderoso, hermano, viene de esa palabra que ya nos comentaba nuestro hermano Carlos Donatos, que es capaz, es fuerte, es poder, es posible. Y es a eso a lo que nos evoca la palabra poderoso, para guardar, y guardar es algo valioso, vigilar, estar de guardia, preservar, obedecer, custodiar. Dios es poderoso para guardar el depósito, algo de mucho valor. El apóstol ha depositado su alma y toda su salvación en las manos de Dios para ser guardada de la misma manera como Jesús, cuando estaba por entregar el Espíritu, encomiendo a ti mi espíritu, le dice el Señor, extendiendo sus brazos, murió en la cruz por ti y por mí, porque sabía que esa vida no le era quitada, sino que Él la entregaba por sí mismo. Tengo poder para entregarla y tengo poder para volverla a tomar. Hermano, quiero rescatar una primera verdad en el primer versículo del capítulo 1. No voy a abundar mucho porque se alarga nuestro tema, pero cuando dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que es en Cristo Jesús. ¿Cuál promesa? Dice la Escritura aquí, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios.
apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Con solo decir apóstol de Jesucristo, como decía nuestro hermano hace un momento, tenemos mucho por profundizar, mucho por aprender. Cuando dice apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, soberanía de Dios, según la promesa de vida que es en Cristo Jesús. ¿Cuál promesa? ¿De cuál vida está hablando aquí Pablo a Timoteo? De la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Vaya conmigo a Tito, por favor, capítulo 1 y verso 2, y nos va a mandar dos vueltecitas más adelante a Tito 1 y 2, y dice la Escritura, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, y me gusta mucho, me encanta como Pablo, aunque usted y yo sabemos que Dios no miente, de todos modos dice aquí, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, te lo estoy enfatizando para que sepas que Dios no miente. No es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha prometido en su palabra, Él lo hará, Él lo cumplirá. Dice aquí, Dios que no miente, prometió. ¿Cuándo lo prometió, hermano? Desde antes del principio de los siglos. A esa vida, es a la que se refiere Pablo en el primer versículo de la segunda de Timoteo, cuando le dice, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Ese protoevangelio que nos lanza en retroceso hasta el Génesis, donde en Génesis 3 el hombre caído se aleja de Dios, temeroso de Dios porque había pecado, a esconderse, tuvo miedo de presentarse delante de un Dios santo. Ellos sabían que Dios era un Dios santo, ellos sabían que habían fallado, ellos sabían que no podían presentarse delante de Dios en esas condiciones, y fueron y se escondieron. Cuando el Señor les dice, ¿dónde estás tú? Ellos le dicen, oímos tu voz en el huerto y nos escondimos porque tuvimos miedo. Revelando la condición espiritual en la que se encontraban en ese momento. Y se escondieron y tejieron hojas para cubrir su desnudez, mostrando que el hombre en su inventiva humana, limitada e inútil, puede tratar de cubrir su pecado para poder presentarse delante de un Dios santo. Pero Dios no es así. Dios tiene su manera de salvarte, y si no es a la manera de Dios, no serás salvo. Si no es a la manera como Dios ha establecido salvar al hombre, no será salvo nadie. Si no es por la sangre, y no cualquier sangre, porque sangre fue derramada, muchísima sangre en el Antiguo Testamento. Muchísimos machos cabríos, muchísimos becerros fueron degollados en el Antiguo Testamento. Muchísimos hombres fueron crucificados en el tiempo de Jesús. Pero ninguna sangre, ninguna muerte podía salvar al hombre más que una sola muerte, una sola sangre, la del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y desde el protoevangelio, Génesis 3, está diciendo Dios la manera que tiene para salvar al hombre. Les cubrió con túnicas de pieles, habiendo sacrificado, habiendo derramado sangre para cubrir la desnudez del hombre. Y si no es a la manera de Dios, hermano, nadie, escúchelo bien, nadie puede ser salvo. Si no es por la sangre que se derramó en el Calvario, nadie puede ser salvo. Si no es por la gracia de Jesucristo, nadie puede ser salvo. Esa vida a la que nos hace referencia el apóstol Pablo a Timoteo cuando le dice, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Esa es la vida. Hermano, lo que tú y yo estamos viviendo en este mundo, apenas se le puede llamar vida. Apenas. Y no es nada comparado con la vida que el Señor ha comprado por su sangre para ser derramada en ti. Esa promesa de la vida eterna ha sido dada a ti. Y ha de ser un aliciente que te empuje, que te jale hacia una vida santa, porque más adelante lo vamos a ver, ese llamamiento santo no solamente es santo porque lo hizo un Dios santo, sino porque fuiste llamado a vivir una vida santa, porque tu destino eterno es un destino santo. Y si no es así, no tienes nada que estar haciendo en el cielo, al lado de un Dios santo,
santo, santo. Esa es la promesa de la vida. Y esa es la vida que Dios da. Estos 50, 60, 70 años que podemos estar viviendo aquí, esto no es la vida, hermano. No te aferres, que tus afectos no se queden clavados aquí, enterrados aquí. Que tus anhelos, que tus sueños, que tus logros, que tus ahorros, que tus inversiones no sean en esta vida. Que vayan a lo eterno, a la vida eterna. Aquella es la verdadera vida, la que nos está guardada según las preciosas y grandísimas promesas que Dios nos ha dado, como les llama el apóstol Pedro. Reservada en el cielo, guardada para ser manifestada en los postreros días. Aunque ahora, y con esto voy entrando un poco más en el tema que nos ocupa esta mañana. Dice el apóstol Pedro, aunque ahora no lo veas, lo amas. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo ahora os regocijáis. Hermano, usted y yo nos regocijamos en Cristo, aunque no le hemos visto. Y le amamos, aunque no le hemos visto. Hermano, usted y yo, por ese hecho de que le amamos, no hemos de quedarnos ahí. Anoche les decía a los hermanos de la reunión de ayer, amas a Cristo, ámalo más. ¿Conoces a Cristo? Conócelo más. Y hay un himno precioso antiguo que dice, Jesús, si te amaba, yo te amo más hoy. Porque tú me amaste primero. Jesús, si te amaba, yo te amo más hoy. Ámalo más. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo os regocijáis, aunque ahora, si es necesario, y solamente si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas. Vas a pasar por pruebas, vas a pasar por el fuego, vas a pasar por las aguas, pero su promesa es que no te anegarán, que la llama no va a arder en ti, que Él no te va a dejar, que Él te va a sustentar con la diestra de su justicia. Vas a pasar por el fuego. Se te exige sufrimiento. Cualquiera de nosotros, aunque estemos empezando a estudiar la Biblia, como decía nuestro hermano hace un rato, que empezó a estudiar con su hijo, nos damos cuenta que la vida en Cristo es una vida sacrificial. Es una vida sacrificial. Ni estamos en la iglesia y Dios nos libre de estar en una de esas iglesias donde te prometen que todo se resuelve estando en Cristo, que todo en Cristo es miel sobre hojuelas y el sol brillando por lo alto y un jardín lleno de flores y todo ese romanticismo que se vendió en algún tiempo como evangelio, falso evangelio. La vida en Cristo es sacrificial. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo y porque yo vivo, vosotros también viviréis. Somos llamados a vivir una vida de sacrificio. Somos llamados a vivir una vida sacrificada. Ser cristiano, hermano, aunque de repente se pone de moda, hermano, es llamado a un sufrimiento. Es llamado a una vida sacrificial. Si bien es cierto que no llegamos a donde nos quitan la vida físicamente, como en otros lugares del mundo, pero si acaso nos maltratan, si acaso nos dejan de hablar, nos nacen pleitos, enemistades por la causa de Cristo, bienaventurado eres, cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Eres bienaventurado. Pero la vida en Cristo es sacrificial. Por eso el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, no te avergüences. Y la palabra clave en el segundo capítulo es esfuérzate. Esfuérzate. Tienes las cosas, tienes los elementos, tienes los recursos para salir adelante. Esa gracia que cantábamos hace un rato,
No soy yo el que se esfuerza, sino Cristo en mí. No soy yo el que lo logre, sino Cristo en mí. Voy a llegar al final de la jornada, pero no yo, sino Cristo en mí. Y seré presentado delante del Padre en gloria. Promesa hermosa que está por cumplirse cuando se cumpla la redención plena, suya y mía. Cuando nos presentemos y podamos verle al Señor cara a cara. Por eso Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego. Tú no necesitas más fuego, necesitas avivarlo. Porque no es necesario que te sean dados más recursos. Todo te ha sido dado. Pareciera como que Timoteo estaba diciendo con su forma de conducirse en ese tiempo que pasaba, un tiempo triste en la iglesia de Éfeso. Pareciera como que Timoteo estaba diciendo, no Señor, es que lo que me diste no me sirve para salir adelante aquí. Es que los elementos que me diste, las herramientas que me diste, no son suficientes para soportar esta vida sacrificial. El espíritu que me diste no fue suficiente para vivir una vida santa. Pareciera como que Timoteo está diciendo eso, y usted y yo en ocasiones, junto con Timoteo, diciendo esto. No, es que yo no puedo con este pecado, yo no puedo con esta tentación, yo no puedo con esta necesidad, no sé de dónde vendrá mi socorro. Yo no volteo al cielo, se me ha olvidado voltear al cielo y decir de dónde vendrá mi socorro viene de Jehová. He dejado de esperar en Jehová. Ha habido ocasiones, hermano, que nuestro corazón ha dejado de esperar en Jehová. Así estaba la iglesia en Éfeso, y así estamos. Muchos de nosotros, en algunas ocasiones de nuestra vida. Pero Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego, 1:6 de 2 Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí no está diciéndole, pide más espíritu, pídele más de su espíritu, pídele más de la unción, pídele más poder, pídele más. No, ya te fue dado. Pero de nada sirve tener ese llamado santo del que nos habla aquí en el versículo 9, ese llamamiento santo. De nada sirve tener el espíritu si no echas mano de la herramienta que te ha sido dada. Has sido dotado de una armadura completa de Dios. A los efesios les llama, cuando hace la evocación del soldado, dice, usa toda la armadura de Dios para que puedas soportar. Aquí nuevamente, te ha sido dado todo lo que necesitas para vivir una vida santa y llegar al final. Y acabada la carrera, puedas decir, he acabado la carrera con gozo. Me está guardada la corona de la vida. Pero otra vez, no yo, ni mis fuerzas, sino Cristo en mí. Cristo en mí. Te han sido dadas las herramientas suficientes y necesarias para que vivas una vida agradable delante de Dios. ¿Por qué no puedes vivirla? ¿Por qué no podemos? Porque no lo estamos usando. ¿Se imagina usted que está armando un mueble o quiere clavar un clavo en la pared y agarra su reloj y empieza a golpearle al clavo para clavar el clavo con su reloj? ¿Es lógico eso? ¿Y su martillo está aquí clavado en su cinturón? ¿Qué pensaría de una persona que hace eso? O que tiene que atornillar y trae su desarmador de todas las medidas, de todas las formas, ya hay de estrellas, cuadrados y de todos, y tiene que atornillar algo y usted está usando su uña para atornillar. ¿Qué va a pasar?
ni lo va a atornillar y se va a hacer daño a usted. Bien, pues para poder salir adelante en la vida cristiana, hermano, usted tiene que usar las herramientas que Dios ya le ha dado a usted. ¿Quiere vencer la tentación? Solo hay poder en la sangre de Jesús. Es su gracia la que le va a llevar a vencer. Es su gracia la que le va a mantener y hacer que usted persevere y permanezca en el camino de nuestro Señor. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nos fue dado ya. Ya lo tiene. Nos ha dado la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nos ha dado su espíritu, nos ha dado la palabra de Dios. Que no debes de apartarte ni a derecha ni a izquierda de la palabra de Dios. Debes de tenerla enfrente de ti como un luminar que te va alumbrando. Decía nuestro hermano, la oscuridad en este mundo, en este país, quizá en este estado, y si me apura poquito, a lo mejor más en la colonia donde vivo, cada vez se cierne más espesa. Es una oscuridad espiritual que, hermano, da miedo salir y caminar humanamente hablando, pero espiritualmente es peor. Si humanamente, con estos ojos físicos, vemos lo tremendo que está la sociedad en esta nación, espiritualmente no se puede comparar cómo es la realidad espiritual que se cierne sobre este país, sobre este mundo en tinieblas. A donde usted y yo todavía no se termina nuestro turno, todavía no se termina nuestra jornada. Somos llamados a resplandecer como luminares. Puedo solamente decirle que falta poco para que amanezca. Falta poco para que el sol de justicia venga. Falta poco para que ese día glorioso de la venida de nuestro Señor venga y podamos encontrarnos con nuestro Señor. Pero mientras tanto, usted y yo somos llamados a resplandecer como luminares. De modo que todavía, por supuesto, necesitamos esta bendita palabra de Dios, que es una lámpara a mis pies y es una lumbrera a mi camino. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Verso 9, 1:9. Nos salvó, y esto, hermano, yo les decía ayer, usted dice que no estudia teología, hermano, esto es teología. Esto es teología. Y no para que se crea mucho porque dice, entonces ya estoy estudiando teología. No, para que vea que es doctrina básica, elemental para su crecimiento y fortaleza en Cristo. ¿Sí? Nos llamó, dice la Escritura en el verso 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Solo por gracia. Solo por fe. Solo a Él la gloria. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. ¿De qué nos habla esta frase? Soberanía. Soberanía. La soberanía de Dios en la salvación. Según el puro afecto de su voluntad. Según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos. ¿De qué nos habla? Preexistencia de Cristo, su eternidad. Su eternidad. Y esto, por favor, guárdelo porque lo vamos a rescatar al final de nuestro estudio. Y entonces, por eso cuando llega al capítulo 2, Pablo, hablándole a Timoteo,
lo regresa con esas primeras palabras y le dice, tú pues, hijo mío, o sea, de acuerdo con el capítulo 1, por todo esto que ya te hablé en el capítulo 1, tú, hijo mío, te voy a hablar muy duro, pero eres mi hijo. Son mandamientos muy fuertes, son mandamientos, no son opciones, no es si tienes ganas, te estoy mandando que lo hagas. Pero vuelve el corazón tierno de un padre a un hijo y le dice, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Entonces, si la palabra clave en el capítulo 1 fue no te avergüences, en el capítulo 2 es esfuérzate. 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 No es un échale ganas, ¿verdad que no? No es, pues ahí como te salga. No es, saca la mejor versión de ti. No. Esfuérzate. ¿Hasta qué grado te tienes que esforzar? Y enseguida le dice de qué manera te puedes esforzar y llegar a la meta que te ha sido encomendada. Esfuérzate, pero tienes que mirar dónde estás parado. Esfuérzate porque tienes que vivir una vida santa, que en tus fuerzas no vas a poder. Esfuérzate porque tienes que llegar a un destino santo y en tus fuerzas no vas a poder. Esfuérzate, ¿dónde? En la gracia. En la gracia, hermano. Si usted no ha podido salir de su problema, de su tentación, de su pecado, es muy probable que no esté usted esforzándose en la gracia. Lo está queriendo hacer en sus fuerzas, o confiando en alguien más, o confiando en la sabiduría humana, o confiando en alguna otra cosa, pero no en la gracia de Jesucristo. Esfuérzate en la gracia y lo vas a hacer. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que te estoy por decirte es lo que tienes que estar haciendo tú. De aquí al 7 es lo que tienes que estar haciendo tú. Del 8 y del 9 es lo que ya está haciendo el padre de Timoteo. Y cuando lleguemos a nuestro tercer domingo, con la ayuda de Dios, estaremos encontrando esa motivación enorme que debemos de tener, que nos jala, que nos lleva a vivir una vida santa para agradar a aquel que nos ha salvado. ¿Cómo vivir un ministerio sacrificial en medio de una iglesia apóstata? ¿Cómo poder vivir una vida, un ministerio sacrificial dispuesto no solamente a sufrir, es decir, que sea sacrificial no solamente en sufrir, pero aún estar dispuesto a morir? Y en el verso 2 encontramos una primera imagen de 4 que vamos a ver enseguida. ¿Cómo debe ser y cómo hemos de pensar para poder cumplir una vida espiritual fuerte, hermano? Para poder vivir esforzados y esforzándonos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, y el primer papel es como alguien que enseña, un discipulador. Ahí está Timoteo siendo llamado como un maestro, y lo importante que es estar formando generaciones detrás de nosotros, generaciones temerosas de Dios, generaciones estudiosos de la palabra, temerosos de la palabra, hombres y mujeres jóvenes que tiemblen delante de la palabra de Dios, que se preparen en estudiar la palabra de Dios, en compartir la palabra de Dios, pero hombres y mujeres fieles,
que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Por qué? Porque lo que vamos a compartir es algo tan valioso y lo debemos de guardar con tanto celo que no hemos de permitir que se contamine, que se deforme, que se haga permisivo, que se haga una doctrina ambigua, vaga, permisiva, sino que se mantenga la pureza del Evangelio. Es una responsabilidad de nosotros, los que vienen detrás de nosotros. Por eso el discipulado, hermano, es tan importante, y alabo a Dios, y lo hacía desde el último miércoles que nos tocó hablar sobre el tema del enrejado y la vid. Ese pastor discipulador, capacitador, que invierte tiempo en una persona, invierte tiempo, mucho tiempo, para que esa persona se convierta después en discipulador también, y aquel otro también en discipulador. Es la manera como nuestros jóvenes van a crecer temerosos de Dios, apartados del mal, que tiemblen delante de la palabra de Dios. ¿Dónde están nuestros jóvenes cuando crecen? Una pregunta que queda con respuestas muy tristes, que cuando eran chiquitos los llevábamos de la mano a la iglesia, pero nada más crecen y se apartan. ¿Qué pasa? ¿Dónde están las siguientes generaciones de los hombres y mujeres temerosos de Dios? En Europa las iglesias vacías, convertidas en museos, en escuelas, iglesias que estuvieron llenas de gente que quería escuchar la palabra de Dios, porque no se invirtió tiempo en discipular a las siguientes generaciones. Por eso Pablo le dice a Timoteo: es importante que lo que has oído de mí lo digas a otras personas fieles, hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Y luego le dice en el verso 3: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y aquí tenemos el segundo llamado, del retrato del personaje que está hablando Pablo a Timoteo, como soldado. Hace 2-3 semanas tuve la oportunidad de conocer a un señor, el señor Arturo, que nos visitaba de Texas, que había estado en algún tiempo con nosotros, y nos compartía un poco acerca de cómo era la vida del soldado cuando él estuvo de soldado con el ejército de Estados Unidos. Y tiene huellas, tiene cicatrices en su cuerpo de heridas de bala. Y hermanos, cuando un soldado tiene heridas de bala es porque andaba donde había balazos, ¿verdad que sí? Es un buen soldado de Jesucristo, es un buen soldado el que no le rehúye a la batalla, es un buen soldado el que va al frente, ahí donde se necesita dar testimonio firme. Ahí está ese hombre, esa mujer de Dios, como un buen soldado de Jesucristo. No cualquier soldado. Tú pues, y nos está hablando a usted y a mí, sufre penalidades. La vida sacrificial en la vida en Cristo sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y luego viene una característica: ninguno que milita, escúchelo bien, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cuáles son los negocios de la vida? ¿Cómo está eso de que se enreda? Si eres llamado para estar al frente de la batalla, en ese momento no puedes tú decir, general, ahorita vengo, voy a mi casa porque dejé un pendiente que hacer, pero al ratito regreso. ¿Verdad que no? Cuando está lo más recio de la batalla, eres llamado para estar allí donde está lo más recio de la batalla. Ninguno que milita. Y usted y yo somos militantes. Usted y yo somos llamados a militar como soldados de Jesucristo.
Y es para este tiempo. No es tiempo de paz. Espiritualmente, usted y yo no estamos viviendo en tiempo de paz. Espiritualmente no es el tiempo para que usted y yo estemos de licencia, de permiso, espiritualmente, como soldados que salen luego de licencia, salen francos y no se les molesta. No, es tiempo de guerra. Es tiempo de guerra, es tiempo peligroso. El Señor lo dijo, vendrán tiempos peligrosos, hermano, ya llegaron. Y peor que se van a poner. De modo que no puede usted como soldado estar guardado ahí en las reservas. No, es para hoy. Es para hoy, hermano. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Pero hay un fin. Hay un fin, y quiero destacarlo. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién lo tomó a usted por soldado? ¿Usted es soldado de quién? ¿Del pastor? ¿De la persona que le predicó? ¿A quién le debe usted lealtad y fidelidad? ¿Quién lo salvó en la cruz? Para que ya no vivamos lo que nos resta, para que no vivamos el resto de nuestra vida agradando a los demás, dice la Escritura, sino aquel que estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario, el que me compró y me salvó con su sangre preciosa. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya anduvo muchas veces, de muchas maneras, agradando a los gentiles, agradándoles en todo, hasta en la manera de peinarse, de vestirse, si se reúne, si no se reúne, si trabaja, no trabaja, en qué trabaja. Ahora usted y yo nos debemos a aquel que nos compró con su sangre preciosa, porque tenemos un dueño. Y a Él nos debemos. Deudores somos, decíamos cuando estudiábamos Romanos. No a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Deudores somos. Y debemos lealtad, y debemos fidelidad, y debemos toda nuestra vida y todo lo que somos a uno. ¿A quién? Aquel que me tomó por soldado. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y nuevamente, no pude evitar pensar en las personas que agradaron a Dios a lo largo de la Escritura. Y el primer ejemplo que me salta es Enoc. Dice la Escritura en Génesis que Enoc caminó con Dios y fue traspuesto. ¿Qué es eso de traspuesto? Fue llevado al cielo, hermano. Él caminó con Dios caminó Enoc. Y es una frase tan profunda que ¿qué hizo Enoc? ¿Qué hacía Enoc? ¿Qué comía Enoc? ¿A qué hora se levantaba Enoc? Me gustaría saber tantas cosas de Enoc, pero no me dice mucho, solo dice caminó con Dios. Y Hebreos lo complementa cuando cita a Enoc, cuando dice fue traspuesto para no ver muerte, pero antes de ser traspuesto, antes de ser llevado al cielo, tuvo tiempo y tuvo testimonio. Es decir, mucha gente lo vio que agradó a Dios. Que agradó a Dios. Agradar es una palabra que viene de provocar una emoción excitante en la persona que está recibiendo ese agrado. Recibir, provocar una emoción excitante. Cuando hay algo que le agrada a usted, usted siente una emoción excitante. Cuando usted siente algo que le agrada. Bien, usted y yo somos llamados como soldados con el propósito de agradar a aquel que me tomó por soldado, de provocarle una emoción excitante a nuestro Dios, con nuestra forma de vivir. ¿Dónde manifestó Dios una emoción excitante de esa manera? ¿Se acuerda de alguna? ¿Cuándo se expresó de Job? Y estaba presumiéndolo, emocionado Dios,
a su hijo Job. ¿No has considerado, le dijo al diablo, no has considerado a mi siervo Job, que él me agrada, que no hay otro hombre como él, temeroso de Dios y apartado del mal? No hay otro como él. Y por supuesto lo dijo del hijo. Esas ocasiones cuando se escuchaba la voz desde el cielo que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. Este es mi hijo amado. Hermano, que la voz desde el cielo se escuche diciendo de usted: este es mi hijo amado. A este hijo lo compré con la sangre de Jesucristo. Este es mi hijo amado. Este es el fruto de la aflicción de mi alma y me agrada. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también, otro ejemplo, el que lucha como atleta. El que lucha como atleta, dice aquí en el verso 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Un solo versículo para decir algunas características muy importantes. Y no que vayan separadas, pero todas hacen un solo personaje, y todos somos llamados a tener ese pensamiento de maestro, preocupados por dejar una herencia, una generación temerosa de Dios, una generación inmersa, bien embebida en la palabra de Dios, en el temor a Dios. Un soldado que sabe muy bien a quién hay que agradar. Y luego un atleta que tiene que saber cómo luchar. Dice aquí, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Aquí encontramos pues un personaje, un atleta. La palabra atleo, contender, en los juegos competitivos, en los juegos pues que en su tiempo eran los Juegos Olímpicos, que ahora conocemos, griegos. Ese atleta. Y luego la otra palabra, el que lucha como atleta no es coronado, es decir, no recibe el premio, sino lucha legítimamente. Es una lucha la que tenía que estar teniendo, pero tenía ciertos requisitos que estar presentando. Mira, hermano, los atletas en ese tiempo tenían que cumplir cuando menos 3 requisitos. Y el primero de ellos, que se me hace el más importante, es que tenía que ser griego de nacimiento. Ninguna otra nacionalidad, ninguna otra persona de otra etnia, de otra raza podía participar, solo uno nacido griego es el que podía participar. El segundo requisito es que cuando él se inscribía para participar en los juegos, hacía un compromiso delante de su Dios de que se iba a entrenar con mucha fuerza, en dedicarse en cuerpo y alma para esos juegos, que iba a entregar todo lo que estaba de su parte, todo lo que le constituía a él en ese juego, en esa competencia. Y que lo iba a hacer respetando las reglas. ¿De qué manera se compara esto con nosotros? ¿Cómo es como usted y yo nos parecemos o debemos parecernos a ese atleta que será coronado solo si lucha legítimamente? Y la palabra corona también es otra palabra que hay que rescatar, porque es el premio al que estamos llamados para recibir cuando estemos en la presencia de Dios. Esa competencia que tenemos usted y yo, por supuesto, no es entre nosotros, pero tenemos competidores que pueden ganarnos. Y aunque no nos pueden separar de la mano de Dios, no nos pueden separar de la mano de nuestro Padre, sí nos pueden estorbar. Solamente que te esfuerces y que seas muy valiente y que pelees la batalla de manera legítima, si eres un hijo de Dios, nacido de Dios, como requisito principal. Nuevamente, el griego tenía
como obligación para poder participar de los juegos, nacer griego. Si usted, hermano, si usted, amigo, se está esforzando y se inscribió en la carrera cristiana, pero no es nacido de nuevo, ni va a poder esforzarse, ni va a poder sufrir penalidades como soldado de Jesucristo, ni va a poder padecer las persecuciones, no va a poder vivir una vida sacrificial, el precio se le va a hacer muy caro. Los que querían seguir a Jesús, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué estás buscando? ¿Comodidades? ¿Una vida fácil? ¿Una vida cómoda? ¿Para no tener problemas con mi esposa? ¿Para no tener problemas? Pues sí voy, pero nada de compromisos. No, tú necesitas nacer de nuevo. Si no partimos desde ahí, ni un día de entrenamiento vale la pena. Por eso aquí debemos de luchar legítimamente para poder, terminada la carrera, esperar con gozo ese día de la corona. La corona, coronado Estéfano, es un adorno, una corona honoraria, es la recompensa por la victoria en esos juegos. Y de ellos, dice Pablo, por una corona incorruptible se esfuerzan, se disciplinan, se privan de tantas cosas para ganar una corona corruptible. Si estamos hablando de Juegos Olímpicos, pues una medalla olímpica, una competencia, a lo mejor si estamos hablando de un trabajo, pues llegar a una jubilación. Todo eso es corruptible. Pero usted y yo, hermano, peleamos como hijos de Dios. Tenemos los elementos que Dios ya nos ha dado para ganar esa batalla y poder llegar al día de la coronación. Tenemos los elementos, nos ha sido dado el Espíritu Santo, nos ha sido dado la palabra, nos ha sido dado la fe, la gracia. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Usted ya lo sabe mejor que yo: el mundo, el diablo y nuestra carne. Y esos enemigos no están fáciles de vencer. Y no los vas a poder vencer si no te esfuerzas en la gracia de Jesucristo. Solo en la gracia de Jesucristo. De otra manera no vas a poder lograrlo. Y el último personaje que cita aquí en el siguiente versículo, el apóstol Pablo a Timoteo le dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Hermano, el agricultor, el labrador, tiene que trabajar primero. En aquel tiempo el salario del labrador eran los primeros frutos que salían de la cosecha. Pero él no podía pagarse, él no podía recibir su sueldo, él no podía recibir la cosecha, pues si no trabajaba primero. Entonces primero es el trabajo, primero es la paciencia. Él no está viendo ningún fruto, él no está viendo ninguna recompensa en ese momento como labrador. Puro trabajo, pura soledad, quizá pura angustia, esperando la lluvia temprana, esperando la lluvia tardía, removiendo la tierra. Todavía no sabe que va a brotar o no va a brotar, pero dice aquí: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces, hermano, lo cierto es que la recompensa que el Señor tiene preparada para usted y para mí es cierta, es fiel, es verdadera, no se tarda, llegará. Dice la Escritura nuevamente en Hebreos que Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que cada uno de ustedes está haciendo. Entonces, usted y yo somos llamados a trabajar, a sufrir penalidades, a llevar una vida ministerial, sacrificial, de tal grado de que si es necesario ofrendar nuestra vida por nuestro Señor, estemos dispuestos a hacerlo. Trabajar con paciencia. A todos los creyentes, hermano, a usted y a mí, Dios nos promete recompensa y bendición.
Terrenalmente usted puede tener malos patrones, mal sueldo, mal trato en su trabajo, un trato injusto, un jefe injusto, compañeros groseros, nocivos. Incluso en la iglesia puede haber alguien que no valore lo que usted esté haciendo. Incluso en la iglesia puede haber hermanos que no valoren lo que usted está haciendo en el trabajo para el reino. Pero lo cierto, hermano, es que la recompensa de Cristo a sus discípulos fieles no va a ser deficiente, es decir, no le va a faltar. Usted va a recibir su recompensa. Usted recibirá su recompensa. Hay un tribunal de Cristo donde el Señor repartirá recompensa a cada uno según lo que haya hecho mientras estaba en Cristo. No será deficiente, no será injusta, no será tardía y no va a faltar. Usted y yo fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice Efesios capítulo 2:12. Y ahí está ese tribunal de Cristo nuevamente, donde la obra de cada uno va a ser manifiesta, porque el fuego la probará. Y verso 7, hermano, verso 7, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Hermano, son instrucciones precisas, son instrucciones claras, son instrucciones que no hay lugar para la duda, para la vacilación, si entendí o no entendí. Para poder vivir en este tiempo de oscuridad, para poder vivir en este tiempo de apostasía, donde muchos que se decían que eran, nos dimos cuenta que no son, donde cada día está más pesado el ambiente en lo físico, no se diga en lo espiritual, pero para poder estar firmes al final, usted necesita obedecer estas instrucciones, apegarse a la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, considera, dice aquí, considera lo que te digo. Hermano, considera es mucho más que una simple pasada a la palabra de Dios. Detente en ella, medita, profundiza, ruega a Dios que te sea dada esa palabra, que te dirija, que te consuele, que te conforte, que te afirme tus rodillas, para que puedas seguir adelante en este caminar en Cristo Jesús. Considera lo que te digo, le está diciendo Pablo a Timoteo. Hermano de Iglesia Bíblica de Zacatecas, considera lo que se te enseña. No lo tomes a la ligera. Son verdades eternas. Son verdades con un carácter eterno. Dales el valor que debes de darle. Guárdalas en tu corazón. Y cobre aliento tu corazón cuando te veas enfrentado a estas situaciones que prevalecen en el día de hoy, pensando que te ha sido dado ya todo lo que necesitas para ser más que un vencedor. Vamos a orar.